Entonces ya iba yo a una empresa a traducir no el idioma, sino a traducirle a los japoneses, los latinos no se están riendo. Sí, se están riendo. No, ahora mírelos, se están riendo. No, es que cuando un latino está nervioso, hace así. Sí, así pide perdón. Llegué tarde. Si el japonés quiere que haga así, suímase, y el latino hace, ay, lo siento, jefe. Pero pasa que se Y está el japonés dice, burlando. se están burlando y eso no puede pasar. Y traducirle al latino, el japonés no es un hijo de la... Es un hombre bueno realmente. Si pasa algo, él es capaz de dar la vida por usted. Ok. Le aseguro, es un japonés, va a salvar a sus funcionarios, va a morir por él porque es un japonés, pero no lo va a saludar en las mañanas porque viene a trabajar, no a saludar. Ok. Y cuando termine, cuando sean las 5, el japonés, Goji, voltea a mirar y dice, Skare-sama, Y ahora sí ya terminamos. sonríe. Y sonríe. Y el latino le da rabia. Dice, este hijo de la madre todo el día haciéndome mala cara, ni se me saludó y ahora a las 5 sonríe Ajá. porque terminó el trabajo. Y traducir esas cosas para que se entendieran y después ver cómo realmente el latino decía, son bien, los japoneses no parece, pero yo ya conozco a mi jefe, es un amor. Cuando me enfermé, él fue hasta la casa. Cuando mi esposa quedó en embarazo, él se enteró, él fue. Ah, yo Y ahí pensé que se él la había daban cuenta. embarazado. Puede pasar también. Y el japonés también descubre, no, los latinos son increíbles, son maravillosos, no se están burlando, tienen vergüenza, solo que se ríen y son muy positivos. Ya. Y era traductor de esas dos culturas. Cuando una persona autista de altas capacidades o con la capacidad de hablar y pasar y trabajar y todo eso, se enfoca en el trabajo, le ocurre generalmente cuando es especialista en algo, hiperfoco. Y dentro del hiperfoco es el que se desconecta de todo el resto de las personas, la realidad, su entorno y todo. Termina de trabajar y vuelve a conectarse con las personas, con su entorno, empieza a saludar y trata de interactividad, de interactuar, en otras palabras, con las personas, haciendo masking. No lo va a hacer de forma natural porque no puede. Y no puede no porque no quiera, sino porque no puede nomás, pues no tiene las estructuras psicoemocionales para poder trabajar esa estructura. Y lo que estamos viendo es que la cultura japonesa pasa exactamente lo mismo. En la cultura japonesa las personas llegan y como vienen a trabajar, no saludan a nadie, se sientan, trabajan, llega a las 6 5 de la tarde, terminan de trabajar, levantan la cabeza y saludan a sus compañeros. ¿Por qué? Porque terminaron de trabajar. ¿Por qué? Porque por cultura, cuando tú vas a trabajar en Japón, vas a trabajar. No a hacer vida social ni nada. Y eso en el resto del mundo puede pasar como algo disruptivo. Así pasa también con los TEA. Cuando nosotros, por lo menos las personas que tengan altas capacidades, van a trabajar, se encierran en su computador o en su tema y trabajan, terminan de trabajar y después se vuelven a conectar. Porque es la literalidad de la palabra, voy a trabajar. Exacto. Y sus funciones cerebrales entonces tienen una mecanicidad y es una estructura que es muy similar a la cultura japonesa en ese sentido. La eficiencia, el estilo incluso. Hay muchas personas, por ejemplo, teas que el estilo, cuando hablamos de estilo, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de cultura, no estamos hablando de una moda. Por cultura, nosotros tenemos estilos de procesamiento mental, estilos de interacción social, estilos de conexión y emotividad. Son estilos, no son modas, no es cultura. O sea, no es, se puede, ya, es aquí donde me cuesta conectarme con los neurotípicos. Un neurotípico te diría, el estilo es como tú te vistes o como tú te expresas con diferentes estilos. Para un TEA no es así. Para un TEA el estilo es la practicidad mental. ¿Qué tanta capacidad tú tienes de comunicar y cuánto volumen de información tú tienes capacidad de comunicar? Eso es un estilo. ¿Por qué es un estilo? Porque si yo, por ejemplo, si un TEA tratara de identificar cómo piensa otra persona, nunca va a decir esta persona es tonta o esta persona es inteligente, no. Porque dentro de los TEA nosotros nos entendemos desde nuestros estilos de comunicación. Tú eres con un estilo más abierto, o sea, tienes una propagación más amplia del espectro de conocimientos, o sea, manejan muchos temas, y hay otras personas que manejan menos temas, pero tienen la misma velocidad de trabajar y la misma velocidad de interactuar con esos temas. La diferencia es que tienen un rango menor de conocimiento. Y nunca va a pasar esto de que nosotros vamos a denigrar a una persona porque tenga menos conocimiento. Por eso le llamamos estilo. Y dentro de eso, resulta que estábamos pensando en los estudios científicos que hay respecto a de dónde es que se han estado encontrando biológicamente
una persona TEA en lo largo del tiempo. Porque se han hecho estudios en donde se han descubierto, por ejemplo, un estudio de 12 personas, por un médico chillanejo, incluso cirujano y experto en neurociencia, hizo un estudio con su alumno en una revista llamada Research o algo así, no me acuerdo el nombre, en donde descubrieron que células epiteliales de la, de la placenta de la madre cuando se está en formación el feto, tienen fallos multisistémicos en donde el oxígeno no se está transmitiendo en esas membranas específicas. Y eso ocurre durante el embarazo. El estudio contempla varios años de la etapa de los individuos, y son 12 personas, o 16 creo, no me acuerdo mucho. Y se descubrió que cuando ocurrían estos fallos multisistémicos en la placenta, en otras palabras, en donde le llegaba menos oxígeno a estas membranitas celulares de intercomunicación, años más tarde se descubre que ese niño o esa niña tiene una condición autista, un rango medido y estudiado. Y eso es real y existe y está ya en estas revistas de investigación. Entonces, él propone la posibilidad de un estudio temprano y sobre todo de evitar que ocurran esto y tratar de entender. Él no lo hace como experimento, sino que él propone, como me dijo un publicador, tú dialogas con autores. O sea, aquí está proponiendo un escenario científico donde se diga, ahora debería venir otro equipo a estudiar por qué se produce este daño en la placenta, en otras palabras, en el saco amniótico. ¿Qué afecta entonces al feto y al desarrollo cognitivo cerebral? Que eso es la clave de todo el estudio. No tiene que ver con el cuerpo, ahora me acordé. Tiene que ver con el cerebro y su desarrollo embrionario. ¿Y por qué entonces viene esta falla? Y lo otro que tengo en la mente todavía que me da la vuelta es que los estudios actuales hablan de que la placenta o el saco amniótico o todo lo que está rodeando al feto es aportado por el hombre, no pertenece a la mujer, lo que implica que si hay un desarrollo TEA con fallo multisistémico en estas membranitas, vendría entonces siempre el hombre, lo que habla entonces de una propagación eh, de algún tema biológico eh, a nivel de ADN. O sea, sería genético. El padre lo estaría dando. El padre podría estar dando la estructura, La estructura, no claro. No la necesariamente activación. hijos TEA, No la sino que la activación estructura. del hijo, exacto. Y bueno, todo lo otro que se ha estudiado acerca de la activación, que el ambiente, que las comidas, que los venenos que se inyectan las personas, etcétera. O el propósito de vida de la persona, porque ya para nadie es un secreto que nosotros todos venimos con un propósito. Claro, la unión entre una cosa y la otra, en otras palabras, estaría en esas etapas intermedias. Pero ya la estructura podría venir entonces del hombre. Y entonces estábamos mirando cómo entonces por cultura el japonés se parece tanto a un TEA en su forma de expresión o trabajar a nivel consciente, pero también cómo se da esto a nivel sistémico. A nivel sistémico, por ejemplo, una sociedad que hace que la mente de toda la sociedad se encasille en una cultura de la alta funcionalidad, como es la cultura japonesa. Van a trabajar, trabajan y entregan el trabajo. Se sacrifican, son personas honradas, son personas que valoran la verdad en fin, la cultura japonesa como cultura versus la persona autista son muy similares en esos aspectos. La persona autista puede cometer errores y todo ese tipo de cosas, pero su alta capacidad de honor y su alta capacidad de justicia, todo eso, están de alguna manera vinculantes a esta cultura. Y antropológicamente estábamos mirando también eso de dónde viene la cultura japonesa, que fueron conquistados por los ingleses. Los ingleses eran antiguamente personas de mucho honor, sobre todo los marinos mercantes o los capitanes de navío de los acorazados de la época, por ejemplo, del Pacífico, para la guerra del Pacífico, por ejemplo, este capitán inglés, que no me acuerdo el nombre, Es que los londinenses son así. en la Covadonga hundió la Esmeralda, se encargó este capitán de llevarse a Arturo Prat, que más encima es honrado en Japón. Honrado en Japón, imagínate la conexión que estoy haciendo. Arturo Prat es honrado como samurái en Japón, porque Arturo Prat tiene todos los valores de un samurái japonés. O sea, imagínate lo que estamos hablando, la interconexión de esto. Bueno, estos japoneses pasan por muchas situaciones, bombas, ataques, pestes, y todo eso fue formando una mecánica cerebral, una forma de fluidez, de una dinámica cerebral de resolución de conflictos y de ideas que les hacen ser hoy en día una cultura muy similar a lo que sería un TEA de alto funcionamiento o algo por el estilo. Y en ese sentido, estábamos mirando la correlación de cómo entonces un TEA en Japón pasaría desapercibido.
pero como un japonés en nuestra cultura, americana o europea, no pasaría desapercibido y sería tratado casi como un TEA. Y destacado, y si no se entendiera en la sociedad como TEA, sino como japonés, sería destacado por su honor, por sus buenos principios, por su puntualidad, por su alto sus sentido valores. de valores morales, éticos, etcétera. Claro. Es súper interesante esa comparación entre culturas y lo que habla también de una propagación de una nueva cultura. O sea, a nivel antropológico, ¿no será que el autismo en realidad es una nueva cultura? Pero ¿No será? sin los rasgos típicos físicos de los ojos de los japoneses, ¿verdad que sí? Claro. Porque hay de todo, hay de todas Sí, formas. pues, o sea, a nivel biológico, pero a nivel de antropología, antropológicamente hablando, si nuestras generaciones, aquellas generaciones que han venido trabajando con tecnología desde el año 2004 en adelante, desde la aparición de los primeros chips ya comerciales, porque estos son mucho más antiguos, la NASA llegó a volar con chips que eran imanes enrollados con alambre, o sea, ¿de qué estamos hablando? Nuestra cultura viene del chip del silicio, y el silicio como función nos hace que nuestras mentes también trabajen de una manera más rápida, más integrada y sobre todo a niveles de frecuencia Oye, mucho más altos que los anteriores. y se me está ocurriendo, y si el TEA sería el resultado del desalojo del carbono en la persona para la integración del silicio, También puede ser. es decir, una nueva tecnología, A nosotros eso voy, humanos con po. una nueva A eso voy. tecnología. Antropológicamente pasamos de cavernícola con un hueso en la mano a tener un celular que no estás hablando y diciendo cómo pensar o qué decir o cómo interactuar. La pregunta clave, A lo que este voy es que, aumento, a lo que voy, esto que no, para no perder la idea. Antropológicamente, toda la sociedad se está moviendo a un control. ¿Pero de quién? No de la propia sociedad. Ni siquiera de otro ser humano. Estamos hablando de máquinas controlando a seres humanos. ¿Por qué? Porque esta frecuencia nueva que se está apoderando de toda la humanidad es una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que muy pronto va a ser global o general. Lo que implica que va a tener conocimiento y acciones en todas las cosas al mismo tiempo, en todas partes. En fin. Pero ¿quién puede contrarrestar esto? Una nueva humanidad. La cual viene de quién? De una cultura que es disruptiva, que no puede ser controlada. Y esa cultura, a nivel antropológico, psicológico y de todos los estudios que se han estado realizando con los autistas, somos nosotros los autistas. ¿Por qué? Porque somos impredecibles. Somos una cultura nueva. Somos un país, una nación nueva. Eso es lo que deberíamos entender. Somos nación, en otras palabras. Las únicas personas que pueden ir un paso más allá y adelantarse. ¿Por qué? Porque vemos patrones de comportamiento. ¿Por qué? Porque intuimos, no se puede decir así, pero nuestro cerebro hoy se sabe que funciona mirando al futuro. O sea, nuestro cerebro está en el futuro constantemente, trabaja en el futuro constantemente. Hay estudios que hablan sobre eso. Pero las personas que están dentro de un sistema no se dan cuenta que están dentro del sistema. Pero las personas que estamos fuera del sistema vemos todo lo que está pasando dentro del sistema y vemos para dónde va la micro, cuál es la ruta que sigue, qué va a pasar a nivel político, geopolítico, a nivel de estudios, a nivel de colegios, a nivel de ciencia, a nivel de trabajo, a nivel de automatizaciones. Todas esas cosas las podemos ver con tanta facilidad y con tanta rapidez que somos miles de veces mejores que la propia inteligencia artificial que están sacando actualmente. No tenemos la capacidad quizá de memoria, algunos sí las tienen, las capacidades extraordinarias de memoria, pero la potencialidad de poder ver el espectro de todas las cosas posibles están dentro de la cultura autista, que es salirse por antropología, o sea, pasamos del antropoceno a otro hombre. Eso, si lo buscan, lo van a poder saber fácilmente de lo que estoy hablando. Este nuevo hombre no es un hombre máquina, como lo quieren plantear, porque eso para allá va. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos apoyar a que eso no sea una potencialidad real, sino que al revés vuelva a conectarse la humanidad a lo que es. Casi yo lo vería como un cataclismo eh, eh, atlantiano, en donde todo el mundo estaba conectado con toda la ciencia y con todas las cosas, con tanto conocimiento y se perdió en ese conocimiento. ¿Quiénes quedaron? Los disruptivos, los que se dieron cuenta antes para dónde iba la cosa y se salieron de la Atlántida y empezaron a navegar por otros lugares y a conquistar otros lugares, a construir pirámides por todos lados, a generar nuevas culturas y todo ese tipo de cosas, tratando de salvar, entre comillas, lo que quedaba de humanidad.